Bien, en este video vamos a hablar entonces un poquito de lo que es la energía potencial. La energía potencial es la energía que almacena un objeto, ¿verdad? Es la energía mecánica que almacena un objeto dependiendo de en qué posición se encuentra, pues, en un sistema. O sea que lo primero que tenemos que tener claro es que la energía potencial de lo que depende es de la posición, que no es como la energía cinética, que depende de la velocidad. Tenemos entonces nuestro primer tipo de energía potencial, que va a ser la energía potencial gravitacional, que su fórmula es esta que está aquí, que dice mg por y, donde m pues es la masa del objeto, g es la aceleración gravitacional y la y pues sería la altura del objeto. Lo que nos lleva entonces a el teorema de energía y trabajo, que me dice entonces ahora que el cambio en la energía potencial va a ser igual al negativo del trabajo. Vamos a ver entonces, ¿verdad?, cómo la energía potencial y el negativo del trabajo se asocian en un ejemplito que voy a poner aquí, de pues, como de un balón que va subiendo y después va bajando, para que vean lo que va sucediendo. En el primer tramo, que es el de la izquierda, el balón se encuentra pues en el suelo. Entonces, al encontrarse en el suelo no tiene energía potencial y como no se ha movido, pues tampoco hay trabajo. En el segundo tramo, el baloncito pues sube hasta una altura que le llamamos h. Pero ¿qué sucede? Pues la energía potencial ahora va a ser la masa por la gravedad por esa h, que va a ser la altura. Luego, cuando pasamos a analizar el trabajo, habíamos visto que el cambio en energía potencial gravitacional es igual al negativo del trabajo que hace la gravedad. La energía potencial final sería mgh y la inicial es 0, es igual al negativo del trabajo. Por lo tanto hay que pasar el negativo para el otro lado y el trabajo entonces me queda negativo mgh. Cuando vamos al segundo tramo, tomando que la bola después parte desde arriba, tenemos que en este tramito que la bola baja desde aquí hasta aquí, pues la altura ahora va a ser 2/3 de h. Como la altura ahora es 2/3 h, pues la energía potencial, como está asociada únicamente a la altura, pues va a ser mg por 2/3 h, que va a ser la altura. Pero el trabajo, como ahora la posición inicial es desde arriba, note lo que pasa. La energía potencial final va a ser mg a 2/3 de h menos la inicial, que sería mgh, es igual al negativo del trabajo que hace la gravedad. mg nos podemos sacar de factor común y me va a quedar 2/3 de h menos h es igual a negativo el trabajo, y 2/3 menos 1 es negativo 1/3. 2/3 menos 1 es negativo 1/3. Por lo tanto me va a quedar mg por negativo 1/3 de h es igual al negativo del trabajo. Muevo este negativo para el frente y al dividir entre este negativo me va a quedar positivo mg 1/3 de h es igual al trabajo que hace la gravedad. Pero ese trabajo que hace la gravedad, pues es el trabajo tomando desde arriba como la posición inicial y abajo como la posición final. Tómese un segundo para que entienda eso bien. Ok, entonces tenemos dos tipos de fuerzas: las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Las fuerzas conservativas
son fuerzas cuyo trabajo en cualquier camino cerrado es igual a 0. Y las fuerzas no conservativas, pues, no cumplen con esto de que en cualquier camino cerrado, ¿verdad?, el trabajo es igual a 0. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿En qué tipo de fuerza? ¿Cuál es un ejemplo? Pues miren, tenemos la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es un ejemplo de una fuerza conservativa. ¿Cómo vemos esto? Note, ¿verdad?, que vamos a suponer que tenemos una bola y usted la sube hasta aquí, hasta esta nueva altura. Esta es el H sub 0 y este es el H final. Y después usted vuelve y la baja hasta el H sub 0. La vamos a coger dos tramos por separado, el de la izquierda y el de la derecha. Al usted subir la bola, usted le está haciendo un trabajo que va a ser igual a mg h, porque el trabajo es fuerza por distancia, la fuerza es el peso y la distancia va a ser la altura. Al usted bajarla, entonces el trabajo que hace la gravedad va a ser mg menos h. O sea, no es que al bajar el signo va a ser negativo o que al subir el signo va a ser positivo, porque eso no es el caso exactamente. Esto es más bien el ejemplo de que usted se dé cuenta de que esto es una fuerza conservativa, porque entonces ahora cuando sumamos estos dos trabajos, al usted subirla y bajarla, usted lo suma mgh más negativo mgh, ¿verdad?, moviendo este negativo para el frente, va a ser igual a 0. Pero claro, ¿verdad?, cuando estamos hablando de fuerza de gravedad, cuando nos estemos moviendo hacia arriba es que el trabajo va a ser negativo, versus cuando nos movemos hacia abajo es que el trabajo va a ser positivo. Por eso es que le dije que no es tanto que esta convención de los signos, sino es más bien que se fijen en que estamos haciendo el mismo trabajo pero con signo opuesto al subir y al bajar. Y lo curioso de esto es que la fuerza de gravedad, como es una fuerza, ¿verdad?, conservativa, usted hace el mismo trabajo subiendo algo a una altura h y después bajándolo que haciendo esto y llegando hasta aquí, hasta la misma altura. Vamos a suponer que este es 0 y este es h, ¿verdad?, la cuestión de altura. Usted hace el mismo trabajo subiendo de línea recta y bajando de línea recta que subiéndolo así de lado a lado como en zigzag y bajándolo, porque esto es una fuerza que es conservativa. Una fuerza no conservativa entonces sería, un ejemplo, la fuerza de fricción. ¿Y cómo vemos esto? Vamos a tomar, ¿verdad?, una masa M y vamos a ver el trabajo que hace la fuerza de fricción cuando lo movemos, ¿verdad?, desde una distancia de 0 a x y cuando viramos desde x hasta 0, que es lo que tenemos aquí, desde 0 hasta x y después virar de x a 0. Para el primer tramo, ¿verdad?, tenemos lo siguiente. Para la fuerza de fricción, pues la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por mg, que es la fuerza normal, en este caso, ¿verdad?, porque ya se supone que estemos hechos unos expertos en fuerza normal por todo ese capítulo de fuerzas que le dedicamos gran parte a la fuerza normal, por el desplazamiento. Pero algo bien importante es recordar del trabajo, que el trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. El trabajo es un producto punto. Pero cuando nos estábamos moviendo en línea recta, ¿verdad?, una superficie que era plana también, pues tal vez obviábamos eso del producto punto y decíamos simplemente que era fuerza por distancia, porque por lo general, ¿verdad?, las fuerzas externas
el desplazamiento y la fuerza van en la misma dirección, pero para la fuerza de fricción ese no es el caso. ¿Qué sucede? Que entonces, si la fuerza va para la derecha, y por fuerza me refiero, ¿verdad?, a la de fricción, porque note que si nos movemos hacia la izquierda, pues la fuerza de fricción debe de ser hacia la derecha, porque la fuerza de fricción siempre se opone, ¿verdad?, al movimiento, o al desplazamiento, mejor dicho. Entonces note que el ángulo que se forma entre ellos dos, si están opuestas, es 180, y el coseno de 180 es negativo. Por eso es que la fuerza de fricción siempre se le pone el signo contrario a la fuerza, ¿verdad?, que provoca el desplazamiento. Por lo tanto, ese trabajo que hace la fricción va a ser igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento. Que la fuerza de fricción era, ¿verdad?, como mencioné ya anteriormente, el coeficiente de fricción por la normal, por el desplazamiento, ¿verdad?, para que sean 12 trabajos. Y ese trabajo que se hace en el primer tramo es el negativo del coeficiente de fricción por la masa, por la gravedad, por el desplazamiento. Y el negativo sale, ¿verdad?, de ese producto punto, o de la noción de que la fuerza de fricción se opone al desplazamiento, por lo tanto tiene que ser contraria en signo a la fuerza que provoca el desplazamiento. Lo mismo pasa cuando nos estamos moviendo del tramo, ¿verdad?, desde 0 hasta X. Como ella se mueve para allá, la fuerza la puse en color blanco, pero la fuerza de fricción entonces va para acá, que va opuesta al movimiento. Por lo tanto, lo que sucede es lo siguiente: vamos a tener el negativo del coeficiente de fricción por la masa, por la gravedad, por ese desplazamiento, y va a ser entonces lo mismo que teníamos al principio. Si se fijan, el trabajo que se hace en el primer tramo, que es este que está aquí, es exactamente igual que el que se hace en el segundo tramo. ¿Qué sucede entonces? Que cuando hacemos esa suma para ver si esto es una fuerza conservativa o no conservativa, sumamos el trabajo que hace la fricción en el tramo 1 más en el tramo 2, y nos damos cuenta, ¿verdad?, que lo seguí haciendo aquí. Este es el tramo 1 y este es el tramo 2, que, ¿verdad?, estas dos fuerzas, en lugar de dar 0, lo que hacen es que se suman, y el trabajo que hace la fricción entonces va a ser negativo 2 de la fuerza de fricción por ese desplazamiento en un tramo que es cerrado, al contrario de con la fuerza de gravedad que habíamos visto que daba 0. Habíamos visto entonces, ¿verdad?, ya lo había mencionado, que el cambio en energía potencial va a ser igual al negativo del trabajo. Y esto nos lleva a tal vez la parte más importante, o a lo que queríamos llegar, que el fin de explicar lo que era energía potencial y lo que era energía cinética, era llegar a este principio de conservación de energía mecánica, que lo que me dice es que el cambio de la energía mecánica va a ser igual al cambio en energía potencial más el cambio en energía cinética. Y esto lo podemos ver de muchas maneras escrito, pero, ¿verdad?, aparte de esta manera como está aquí presentado, que el cambio en energía mecánica va a ser igual al cambio en energía, pues, potencial más el cambio en energía cinética, yo creo que otra manera muy común de verlo es que la energía inicial debe ser igual a la energía. Otra manera posiblemente de ver esto sería que la energía potencial al inicio
más la energía cinética al inicio va a ser igual a la energía potencial final más la energía cinética final. Recordando que la energía potencial por el momento la que hemos visto es la gravitacional, pero ya mismo vamos a ver otra. Y la energía cinética, que para todos los casos la energía cinética siempre es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, ya habíamos visto los resortes en el capítulo anterior y ahora nos vuelven a presentar lo que es un resorte ideal. Y vamos a ver entonces el trabajo y la energía en un resorte. Mencioné ahora, ya hemos visto ya en el video anterior, que la energía cinética en un resorte va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y habíamos visto que la energía total en un resorte era un medio de la K por la amplitud al cuadrado. Pero ahora vamos a traerle lo nuevo, que es lo de la energía potencial. Para un resorte, la energía potencial va a ser un medio de Kx al cuadrado, donde K, ¿verdad?, va a ser esa constante del resorte. Y esta X, vamos a ponerlo por aquí, donde X es la distancia a la que nos encontramos del equilibrio. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que sucede en un resorte cuando él está oscilando, ¿verdad?, desde su punto de compresión máxima hasta su punto de descompresión máxima. Note, ¿verdad? Vamos a tomar en el inicio, ¿verdad? Aquí vamos a empezar en esta X1. Aquí, como está apretado lo más que puede estar apretado, y aquí es que entonces él va a cambiar de dirección. Había mencionado anteriormente que en esos extremos, se lo dije en el video anterior, en los extremos no hay energía cinética. Voy a repetirlo, en los extremos no hay energía cinética. Aquí la única energía que hay es la energía potencial. Pero como está comprimido, lo más que puede estar comprimido, pues eso es lo que se le conoce también como la amplitud. Por eso es que entonces ustedes ven que la energía total del resorte es un medio de K por la amplitud al cuadrado. Porque por el principio de conservación de energía, pues en este punto tiene que haber la misma energía que por aquí o que por aquí. Entonces, si conocemos cuánto es la amplitud del resorte, esto es lo que se sustituye como un medio de K por la amplitud al cuadrado, y eso me da entonces, ¿verdad?, la energía total. Ahora, ¿qué sucede en estos puntos del medio del resorte? Cuando el resorte va, por ejemplo, por aquí, donde estoy marcando aquí en rojo mal marcado. Cuando el resorte va por ahí, obviamente se está moviendo. Por lo tanto, vamos a llamarlo a esto Y, por ponerle un nombre, en el punto Y, la energía total va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, por la velocidad que sea que tenga ahí, más un medio de la masa por esa distancia que haya desde Y hasta el X de equilibrio. Esto sería como que el desplazamiento, esto que está aquí. O sea que en el medio, entre el equilibrio y los extremos, en todos esos puntos del medio, el resorte tiene tanto energía cinética como energía potencial. Cuando llegamos al equilibrio, el resorte, como no está separado de su punto de equilibrio porque está ahí, pues no tiene energía potencial. O sea, aquí no hay energía potencial. Por lo tanto, en el punto de equilibrio va a ser un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Solamente va a tener energía cinética.
Y entonces este 1/2 de la masa por la velocidad máxima al cuadrado también me puede dar la energía total. Lo que pasa es que no se usa tanto en los ejercicios. Nuevamente, si nos movemos entonces en este tramito de aquí, estamos entre, ¿verdad?, el extremo y el medio, o el equilibrio debo decir. Entonces, como estamos entre medios, pues va a haber energía cinética y energía potencial. Y por último, cuando llegamos hasta el extremo de acá, aquí va a ser lo mismo, 1/2 de kx cuadrado, pero como está en su amplitud, esto va a ser 1/2 de k por la amplitud al cuadrado. Y lo lindo de todo esto es que por este principio de conservación de energía, la energía que hay en el punto x1, en el punto y, en el punto de equilibrio, en este nuevo punto que nunca marqué, y en el x2, en todo ese tramo la energía va a ser la misma. Y entonces esto nos sirve para encontrar o cuán comprimido o cuán rápido va el resorte en cualquier punto. Y también pues podemos encontrar cuánto es el trabajo que hace o el resorte o la fuerza que hace que el resorte se comprima o se descomprima. Y esto es bien importante que lo tengan extremadamente claro. Para las fuerzas no conservativas entonces, el teorema de energía y trabajo me dice que el trabajo va a ser igual al cambio en energía, ¿verdad? Y ese cambio en energía es el cambio en energía cinética más el cambio en energía potencial. Pero ¿qué sucede? Cuando tenemos una fuerza que no es conservativa, la energía total va a ser la energía mecánica. Que energía mecánica, pues, es una manera fina de referirse a cinética y potencial. Y esa otra energía, que es la energía que se pierde en el sistema, pues es una fuerza que no es conservativa. Entonces la energía total va a ser la energía cinética, la energía potencial y esa energía que se pierde. En la mayoría de los casos, esa energía que se pierde, ¿verdad? Se pierde pues, porque se transforma en calor o porque se pierde en forma de sonido. Y un ejemplo de esto, ¿verdad? Para una fuerza no conservativa, que fue como vimos con la fricción, cuando usted se frota las manos así, usted siente que las manos se le ponen calientes. Ese es un buen reminder de cómo identificar, ¿verdad?, las maneras en las que se pierde la energía, porque cuando usted se frota las manos, aparte de que las manos se ponen calientes, hacen el ruidito este. Entonces, si conocemos, ¿verdad?, la energía cinética y la energía potencial, pues podemos calcular cuánto es la energía que se pierde en distintos casos que nos presenten. Y en un sistema que es cerrado, pues se le va a aplicar este principio de conservación de energía, porque la energía, entonces, la energía se conserva, valga la redundancia. Quiere decir eso que el cambio de energía debe de ser igual a 0. Tenemos por aquí un ejemplo que nos dice cuánta energía potencial almacena un resorte con una K de 80.0 Newton entre metros cuando este es estirado 1.0 centímetros. Para la energía potencial para un resorte tenemos que acordarnos que la fórmula es 1/2 de kx cuadrado. Nos brindaron cuánto es la K, nos dijeron cuánto es que se estira. Pues por lo tanto simplemente sustituirle ese centímetro, lo cambiamos a metro. Y eso nos debe dar más o menos 4.0 por 10 a la negativo 3 joules, que son las unidades para energía, ¿verdad? ¿Cuánta energía potencial gravitacional hay almacenada en un libro de 2 kilogramos que se encuentra a 1.5 metros del suelo? Pues hemos visto que la energía potencial gravitacional era la masa por la gravedad por la altura. La masa nos dijeron que eran 2 kilogramos. La aceleración gravitacional 9.81 metros entre segundo al cuadrado. Y verdad, la altura que es 1.5 metros. Por lo tanto, eso nos debe dar 29.0 joules.
entiendo que el primero de los ejercicios, o sea aparece en los que están recomendados, en la lista que les puse. El próximo ejemplo, entiendo que los ejercicios que están recomendados en la lista que les puse en Moodle, y voy a hacer la mitad del ejercicio y la otra mitad se la dejo a ustedes. Me dice que un niño de 20 kilogramos cuelga de una cuerda de 1.5 metros de largo. Tome que la energía potencial y gravitacional en el punto donde las cuerdas están horizontales es 0. Determine la energía potencial del niño cuando la cuerda forma un ángulo de 45 grados con la vertical. Tenemos entonces, ¿verdad? Que hacerle esto más o menos un dibujito para que se nos haga un poco más visual el asunto y sea un poco más fácil, ¿verdad? Esta línea pues representa el techo. Esta línea que está aquí, que termina aquí abajo, pues sería la soga cuando está estirada hasta abajo, que son un largo de 1.5 metros, ¿verdad? La L 1.5 metros. Y esta, pues sería el largo de la soga, pero ahora, cuando pues está a 45 grados. Pero como estamos utilizando únicamente la energía pues potencial, que únicamente de lo que depende de la posición, pues tenemos que analizar lo siguiente. Tenemos que sacar cuánto o cuán alto, ¿verdad?, él se encuentra aquí. Entonces, tenemos lo siguiente. Esto lo habíamos hecho, entiendo ya que en el capítulo anterior, ¿verdad? Que era que tirábamos como un triángulo y decíamos, ok, pues yo conozco cuánto es el coseno de ese ángulo, que va a ser, ¿verdad? El coseno es adyacente a hipotenusa. El adyacente sería, ¿verdad? Toda esta cuerda que está aquí, pero no es el largo de la cuerda únicamente, sino que hay que restarle esa altura h, porque queremos que la cuerda termine aquí. Por lo tanto, decimos que el coseno de ese ángulo va a ser igual al adyacente, que va a ser L menos H, para que la cuerda termine aquí, por eso ponemos el menos H, dividido entre L, que entonces sería la hipotenusa, que es esto que está aquí. Y lo que queremos es sacar esa H, porque yo lo que quiero ver es cuánto él subió, o cuán alto está cuando está a 45 grados. Entonces, despejando para esa H, pues lo que hacemos es que multiplicamos por L, ¿verdad? En ambos lados, por L. Y después movemos esta L para allá, que me va a quedar L coseno de Z menos L es igual a negativo H. Dividimos entre todo entre negativo 1, o lo movemos todo de lado para que me quede la H sola y positiva. Me va a quedar H es igual a negativo L coseno de Z más L. Pero, ¿verdad? Tenemos que tener siempre en cuenta que este ángulo nosotros conocemos cuál es, y que L sabemos que es 1.5 metros. Entonces tenemos que H va a ser igual a negativo L coseno de Z más L. Toda esta sustitución, ¿verdad?, usted la puede hacer desde aquí y decir cuánto es que da, ¿verdad?, esa altura. Yo no la hice ahí, y la hice hasta lo último, pero fue por preferencia mía para que el número fuera más exacto. Pero si usted quiere, usted lo podría calcular y contar esa altura desde ahí, y esta H simplemente sustituirla aquí. Pero, ¿verdad?, esto es para que cuando mire ahora que tenemos M, que son los 20 kilogramos, M, G, que es 9.81 metros entre segundo al cuadrado. Y aquí lo que hicimos fue lo siguiente. Pues la L, que es 1.5, menos el coseno de 45 más 1. Después lo que hicimos aquí,
Para llegar de esto a esto, lo que hicimos fue sacar una L de factor común. Entonces, esa energía potencial debe ser negativo 206 joules. Tenemos entonces una fuerza constante de 40.0 newton es necesaria para mantener un carro moviéndose a una rapidez constante por 5 kilómetros a través de un camino. ¿Cuánto trabajo se realiza? Entonces me dice, ¿el trabajo lo hace el carro o se lo realizan al carro? Tenemos que el trabajo es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, ¿verdad? Como aquí no me están indicando que estamos en un plano, en una cuesta o algo así, pues podemos asumir entonces que nos estamos moviendo, ¿verdad? Como que completamente horizontal. Entonces, me dicen que se le está aplicando una fuerza al carro. Vamos a suponer que es para la derecha y que el carro se mueve pues para la derecha. Por tanto, el coseno el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento es de 0 grados. Entonces, pues el trabajo de fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Ese trabajo entonces me debe dar 2.0 por 10 a la 5 joules. Note que dice que se le está haciendo una fuerza constante al carro para que se mueva. Por lo tanto, el trabajo, quien lo realiza es la fuerza externa. O sea, se lo están realizando al carro. No es que el carro está haciendo trabajo bueno. Habíamos mencionado anteriormente que este principio de conservación de energía pues iba a ser útil cuando viéramos problemas de proyectiles, caída libre y ese tipo de cosas. Pues aquí vamos a ver un ejemplo. Miren cómo casi sin saber nada podemos calcular la velocidad inicial. Nos dicen que una bola es lanzada hacia arriba alcanzando una altura de 5 metros y que utilizando conservación de energía determináramos la velocidad inicial. Piense cómo nosotros haríamos eso si nosotros no conocemos, ¿verdad? Ni el tiempo de vuelo, ni la velocidad inicial, ¿verdad? Eso nos daría un problemita un poquito difícil de hacer. Pero note lo siguiente. Cuando usted lanza una bola hacia arriba, en el instante que usted la suelta, ¿verdad? Está saliendo de su mano del punto cero. La velocidad es lo más grande en cuestión de magnitud que puede ser, porque a medida que la bola va subiendo, pues la aceleración gravitacional la va dando hacia abajo y va haciendo que la velocidad disminuya. Por eso es que eventualmente ella llega hasta un punto más alto y empieza a bajar otra vez. Por lo tanto, cuando usted la suelta, toda la energía es cinética, o sea, hasta una velocidad máxima. Por eso es que entonces la energía en el punto 1, que es esta que tenemos aquí, pues simplemente va a ser un medio de la masa por esa velocidad máxima al cuadrado, que va a ser igual a la velocidad inicial. Usted, si esto no le queda muy claro, mire este análisis o haga el siguiente análisis, ¿verdad? A medida que la bola va subiendo, vamos a suponer que aquí la velocidad inicial era 10, aquí se vuelve 8, aquí se vuelve 6, qué sé yo, 2, hasta que eventualmente llega a 0. Y a la vez empieza a bajar de 0, empieza en cuestión de magnitud, pues 2, 6, 8, hasta que vuelve y cae a 10. Entonces, en el punto más alto, como no hay velocidad, o sea, ya está quieta, en ese instante está quietecita en velocidad 0, pues simplemente hay energía potencial porque está a una altura máxima. Entonces, en este punto solamente hay energía potencial gravitacional y por escribirlo por aquí, pues aquí solamente hay energía cinética. Entonces, conocemos cuánto es la G, conocemos cuánto es la altura. No nos están diciendo las masas de la bola, pero note que las dos ecuaciones, ¿verdad?, tienen masa, por lo tanto, si son iguales se pueden cancelar las masas. Digo que deben ser iguales porque es la misma bola. Por lo tanto, nos queda que un medio de la masa
por la velocidad máxima al cuadrado va a ser igual a la altura por esa altura máxima. Perdón, a la aceleración gravitacional por esa altura máxima. Simplemente cuando vamos a despejar para esa velocidad máxima, pues multiplicamos por 2 en ambos lados. Eso me va a quedar que la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2GH. Tenemos 2 por 9.81 por 5. Esa velocidad inicial entonces debe ser 9.90 metros entre segundos. Si fuéramos a usar las ecuaciones de cinemática, como no conocemos el tiempo y no conocemos la velocidad inicial, sí conocemos la velocidad final porque sabemos que en el punto más alto la velocidad es 0. La verdad es que no era tan difícil hacerlo con las ecuaciones de cinemática, porque si no nos dan el tiempo, como les había dicho ya 1000 veces, cuando el problema no nos da el tiempo, nos grita que usemos la ecuación 5. Entonces usamos la ecuación 5 de cinemática y miren lo que tenemos. Tenemos que la velocidad final al cuadrado, que es 0, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2g por ese cambio en altura. Note, ¿verdad? Que aquí dije más 2g, pero la g es... Entonces si digo que la fórmula va con signo positivo, ¿verdad? Debe ser negativo 9.81. Por lo tanto, al yo mover esta velocidad para el otro lado, y esta era 0, esta velocidad inicial va a ser negativa. Y aquí vamos a tener, ¿verdad? Esto para no confundir, negativo de la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 por menos 9.81 metros entre segundo al cuadrado por la h. Si dividimos entre ese negativo para que la velocidad me quede positiva, va a ser igual a 2 por 9.81 metros entre segundo al cuadrado por la h. Déjame ponerlo por aquí también, donde g es igual a negativo 9.81 metros entre segundo al cuadrado. Porque si se acuerdan, en la ecuación de cinemática que habían visto ya como la 5, se supone que era así. Entonces, note que lo que tenemos aquí, que la velocidad inicial al cuadrado es 2 por 9.81 por h. Y mirar aquí, 2 por 9.81 por h. Queda exactamente lo mismo. Por último tenemos que un pelotero batea una bola a una altura de 1.273 metros. La pelota alcanza una altura máxima de 7.777 metros sobre el suelo. Cuando otro pelotero coge la pelota, esta tenía una velocidad de 10.73 metros entre segundos. ¿A qué altura entonces atraparon el objeto? Y me dicen, ojo, el bateo fue completamente hacia arriba. O sea que lo que me están diciendo es que el pana batió y lo que le salió fue una chuletita que simplemente subió y bajó, que no hizo nada con ella. Pero entonces, el punto es el siguiente. La energía total, pues es la suma de la energía, ¿verdad? El cambio en energía cinética más el cambio en energía potencial. En el punto que están bateando la bola, ¿verdad? Me dicen que está a una altura, ¿verdad? De 1.23. Y cuando la bola va bajando, la atrapan no sé en dónde, pero me dicen que la bola tenía 10.73 metros entre segundos. Mire la manera más fácil de hacer esto. Usted no sabe a qué velocidad fue, ¿verdad?, que la bola salió disparada de ese bateo. Pero usted sí sabe que en el punto más alto, obviamente, no la cogió. Que a menos que el pana sea uno de los 4 fantásticos, no va a coger la bola mientras está ahí arribota. Él tiene que haber atrapado cuando iba bajando. Pero en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad es igual a 0 metros entre segundos. Y está a una altura
máxima, pero esa altura me la dijeron. Miren aquí, 777.7. El chorrete ese de 7 que hay ahí. Por lo tanto, en ese punto solamente hay energía potencial. En H máxima solo hay energía potencial. Y eso es para este ejercicio, ¿verdad? Porque la bola está subiendo y bajando completamente vertical. En los problemas de proyectiles que son lanzados a un ángulo, pues ese no va a ser el caso, porque recuerden que aunque en Y no tenga velocidad, en X sí va a tener velocidad. Entonces, pero por el principio de conservación de energía, la energía que hay en ese punto más alto tiene que ser igual a la energía que hay en cualquier punto de la trayectoria que él va subiendo o va bajando. Y yo lo que quiero saber es a qué altura atrapa la bola. Entonces, como él atrapa la bola mientras va bajando y me dice a qué velocidad entonces, ¿verdad? Es que la atrapan. Nosotros y lo que estamos buscando es la altura, pues nosotros podemos decir que la energía total, o que va a ser, ¿verdad? La energía cinética, la energía potencial, perdón, en el punto más alto, que es lo que tenemos aquí, va a ser igual a la suma de la energía cinética en ese punto más la energía potencial. Teniendo en cuenta que lo que queremos calcular es esta H que está aquí. Lo que podemos hacer entonces, ¿verdad? Ahí empezando, lo que debemos hacer es cancelar las masas. Entonces, hay múltiples maneras de hacer esto. Yo decidí hacerlo de esta manera, pero no es que necesariamente fuera la más fácil. Yo lo que hice fue que moví, ¿verdad? Esta G para allá. Entonces me queda que la G por la altura máxima menos la G por la altura a la que la atrapan es igual a un medio de la velocidad al cuadrado. O sea que una G de factor común. Para entonces, al sacar esa G, pues como quiero dejar la H sola, dividí entre G en ambos lados. Me va a quedar que la altura máxima menos la altura a la que la atrapan va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido entre 2G. Y lo único que tengo que hacer entonces es mover esto para acá y mover la altura para allá, para que me quede que la altura máxima menos la velocidad a la que la atrapan al cuadrado dividida entre 2G va a ser igual a la altura a la que atrapé la pelota. Y esa altura me debe dar 1.91 metros. Otra manera de hacer eso, y iba a dar exactamente lo mismo, era, ¿verdad? Voy a escribir la ecuación por aquí. G por la altura máxima es igual a un medio de la velocidad al cuadrado más GH. Como lo que quiero sacar es la H, me pudo haber movido la velocidad. Me va a quedar G por la H máxima menos un medio de la velocidad al cuadrado es igual a G por H. Todo esto lo dividí entre G para dejar la H sola. Entonces la H iba a ser igual a G por la H máxima menos un medio de la velocidad a la que la atrapan al cuadrado dividido entre G. Y esto es exactamente lo mismo que esto que está aquí.